Buenas tardes, buenas noches. Una tarde que, bueno, es muy movida, no solo en la capital federal, sino que en el resto del país. En el resto del país las marchas estudiantiles se realizaron al mediodía para permitir que muchos manifestantes de esas ciudades se sumaran a esta marcha nacional, digamos que ya está en Plaza de Mayo, que se desplazó desde las distintas facultades, fue hasta el Congreso y desde allí marchó por encima del protocolo de Patricia Bullrich para llegar a la Plaza de Mayo. Se están presentando algunos de las figuras que fueron convocadas, además de las autoridades de las universidades con el rector a la cabeza, pero además mostremos la Plaza de Mayo como está en este momento, ¿sí? Esta es la gran multitud que en este momento se manifiesta en la Plaza de Mayo después de una larga caminata desde el Congreso con estudiantes y además con movimientos sociales, con parte de la CGT, con algunos dirigentes políticos y que seguramente en un rato tendremos sus discursos. En paralelo está, cerca de la marcha, ahí con los manifestantes, Mica, que es nuestra compañera con el móvil. Vamos con Mica. Hola Mica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, así es, nos encontramos en la manifestación en defensa a la universidad pública respecto a esta crisis presupuestaria que están viviendo diferentes universidades públicas de la capital federal, del conurbano y alrededor de toda la Argentina. Como vemos, es una manifestación muy multitudinaria, hay miles de manifestantes que hoy se han congregado aquí en la capital federal de Buenos Aires. Algunos son de la UBA. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Chicas, ¿cómo están? Acá somos de Handball UBA. Suscríbanse al canal de Handball UBA en YouTube. Es muy importante defender la universidad y los deportes de la UBA, gente. Muy bien. ¿Por qué se reúnen hoy acá? ¿Por qué están en defensa de la universidad pública? Para defender la universidad y nuestro deporte. La universidad pública es la herramienta de ascenso social que tiene este país, unifica y es la manera de que sea justicia social. La única manera de que si mi papá es pobre, mi mamá es pobre, yo pueda en algún momento hacer algo más fructífero con mi vida. Es una manera de ascender socialmente. Y que se privatice es una injusticia, es una forma de minimizar los privilegios. Es así de simple. La universidad tiene que ser transversal a todos. Todos tienen que poder acceder a la universidad, no solo unos pocos. Es muy importante lo que mencionás, pero además las veo acá muy emocionadas por defender a la universidad pública. Recién me comentabas de por qué es importante, pero estamos viviendo una crisis presupuestaria de las universidades públicas. ¿Vos dónde ves esta crisis presupuestaria? Yo la veo en la precarización de los docentes, en la precarización de un montón de cosas. Es un hecho que existe la crisis, es un hecho que no tenemos la plata que por ahí hace unos años, pero no me parece la respuesta el recorte universitario. Hay muchas otras cosas, me parece mucho más invertir en la educación que invertir en armas extranjeras, en decir que se va a hacer una guerra en el extranjero. Me parece que antes de mirar para afuera hay que construir las bases de este país. Es imposible tratar de exportar si no podemos generar nada acá adentro. Bien, Mica. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué no seguimos con otros manifestantes? Movete con los otros manifestantes que están cerca, que quieran charlar también. Sí. Sigo buscando manifestantes que quieran conversar con nosotros. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Por qué se manifiestan el día de hoy? ¿Qué te movilizó hoy venir acá? Lo que me movilizó fue que están atacando la educación pública, fundamentalmente las universidades, que las están desfinanciando en un 70%, y la universidad pública en Argentina tiene un valor simbólico y práctico muy concreto, que es por un lado la posibilidad de movilidad social, que vos seas, por ejemplo, como en mi caso, o el caso de mi viejo, hijo de un obrero, y puedas acceder a la educación pública terciaria y recibirte de otra cosa, ampliar tu cabeza, ampliar tus horizontes y hacer lo que realmente te gusta o es tu vocación, y que lo hagas gratis, a diferencia de un montón de otros países de Latinoamérica donde la educación de tercer nivel es privada y hay que pagarla. Entonces el acceso depende de quien tiene el poder adquisitivo para acceder a eso. Lo que está pasando en la Argentina en este momento no es solo un caso aislado
de la educación pública, sino de la cultura en general. Hay una decisión política del gobierno de atacar a la cultura en general, a la formación, a la difusión y a la producción de cultura, desde el cine argentino, la educación universitaria, y se está tratando de crear la idea de que, como en otros ámbitos, de que las universidades son espacios donde se roba, cuando lo que se hace es exactamente lo contrario. Más allá de que pueda haber algún caso de robo o no en las universidades, como en cualquier lugar del planeta y en cualquier país del mundo, básicamente, y en mi experiencia, yo fui al colegio de la Universidad de Buenos Aires, estudié en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ahora estoy estudiando en la UNTREF. Fueron todas universidades y espacios públicos que me permitieron desarrollar un montón de posibilidades, no solo a nivel personal, sino colectivamente, de generar puntos de encuentro comunitarios, de generar conocimiento y de generar redes que me hacen creer que el mundo puede ser un lugar mucho mejor del que es ahora. Así que por eso estoy acá. Muy bien. Gracias. Mica, otras voces. También vemos otras voces. Una de las otras consignas voces. fue traer un libro, y hay mucha gente que trae libros, ¿no es así? Crónicas marcianas, estamos viendo, de Ray Bradbury. Ray Bradbury. Ray Bradbury, perdón. Ray Bradbury. ¿Por qué lo trajiste? Porque representa muchas cosas y la educación es lo único que puede salvarnos. Yo soy egresada de la UBA, mi abuelo era egresado de la UBA y mi bisabuelo, inmigrante pobre, vino a la Argentina. La educación. ¿De qué carrera? Médica. Médica, y entonces hoy está viendo la universidad en otras condiciones de las que estaba cuando se graduó. Quizás, pero siempre han mejorado. Así que yo soy docente también de la universidad, así que... Y como docente, ¿cómo ve a los alumnos y la infraestructura, las condiciones de la universidad? Bueno, es largo de discutir. Bien. Pero no Bien, cerrando las universidades o privatizándolas no se consigue nada. Bien, volvemos. Muchas gracias. Mica, volvemos allí Bueno, en un minuto. En un minuto volvemos, ¿te Vemos parece? a la gente muy entusiasmada por esta marcha. Vamos a seguir hablando con manifestantes. En un minuto, Mica, volvemos, ¿te parece? Ahí A está, ver, sí, sí. Ahí está el tema, ¿no? La cuestión de cuánto de esto es absolutamente entendible. Sin lugar a dudas es la manifestación más grande, el desafío más grande del gobierno. Sobre todo hay que ver si el gobierno redobla la apuesta o hace bilardismo, que empieza a ver que efectivamente el gobierno se le fue la mano. cometió un error estratégico. Bueno, ahí está, hay un gran tema ahí. Pero más allá del tema político, un gran error del gobierno. Y del enfrentamiento y el retruque del gobierno, de siempre salir para adelante, hay ahí un tema también de consigna, es decir, estamos acá para que no se privatice la UBA o la educación pública. Nadie la va a privatizar. No, pero eso no es cierto. Es parte de un discurso político. Las chicas quizá eran mucho más sensatas, porque las chicas que vimos, que eran bastante... Dicen, nosotros hacemos UBA, hace handball, yo juego al handball. Hacen handball en la UBA, fui a jugar muchas veces al handball ahí al patio que tienen ellos en la UBA. Y eran más sensatas, decían, bueno, nosotros queremos defender esto, queremos defender nuestra identidad. Ahora, la realidad es que la propia docente, que son las que, o los que de alguna manera están enseñándole a los chicos, está diciendo como que se va a privatizar o que va a cerrar la educación pública, cosa que no era cierto. Al gobierno le están pagando con la misma moneda, porque el gobierno, como ya dijimos alguna vez, macaneó en un momento determinado. Le contó a la sociedad cosas que después no tuvo manera de explicar. Por ejemplo, la llegada de Scioli. Por poner un punto que es por el tema de la casta, a ¿no? mí me molesta. Con un relato. Explicaron, dijeron que tenía experiencia, expertise, que sabe, que conocía. ¿Qué recibe como contestación ante la demora? Porque si el gobierno, que tenía el dinero, hace 3 semanas se lo envía a la UBA, no teníamos esta discusión abierta. ¿Qué le contesta a la gente? Quieren cerrar la universidad. Porque también es un relato armado desde el otro lado, es decir, 2 relatos enfrente. El principio en todas las actividades, sobre todo profesionales, que a usted le otorgan un gran capital humano, es recuperar costos. Eso es un principio. Usted lo puede hacer durante la vida universitaria como hacen en Uruguay, después de la vida universitaria. O sea, después que usted se graduó, paga a la universidad una sobretasa del impuesto a los ingresos, lo puede hacer de distintas maneras el mecanismo. Pero el principio debe ser recuperar costos. Yo creo que la tontería de que tenemos un gobierno con bolsillo de payaso
y que hay para todo, y que no hay restricciones, y que vivimos antes de la manzana de Adán y Eva en el paraíso, me parece una tontería. A su vez, la actitud del gobierno de negarse a mandar el presupuesto me parece que es un error institucional gravísimo, pero sin duda les da un poder enorme. Imagínense que el presidente hoy está en condiciones de decir te doy o no te doy, como si fuera un monarca absoluto. El presidente precisamente ayer, algunos dicen casi como un monarca, rodeado de sus 4 funcionarios de economía, dio un balance de situación, que dicen que más que un presidente lo pudo haber dado el ministro de Economía sin ningún tipo de problema. ¿Qué le pareció primero la actitud del presidente y después lo que dijo el presidente? Bueno, mire, durante muchos años yo he pedido que nuestro Banco Central sea independiente, como el Banco Central de Europa, la Reserva Federal, el Banco Central de Uruguay, el Banco Central de Chile, el Banco Central de Paraguay, el de Brasil. ¿El de Perú? El de Perú. El de Perú es el más famoso de todos. Por eso. Está en la Constitución. Usted vio que Perú tiene un lío bárbaro y el presidente del Banco Central está y la economía no se mueve porque todo el mundo mira eso. Sin ninguna duda. Nosotros tenemos los presidentes de los bancos centrales como si fueran el guardia de corps del presidente. En vez de granaderos están los funcionarios del Banco Central. Eso no está bien. A ver, yo creo que el gran error de una persona muy destacada en la Argentina, como es Federico Sturzenegger en el gobierno del presidente Macri, fue ese terrible 28 de diciembre de 2017, cuando se fue a sentar con el jefe de gabinete, con el ministro de Hacienda y con el ministro de Financiamiento para modificar la meta de inflación. Eso fue una tragedia, porque ahí lo que descubrimos Lo que se reveló ante la sociedad es que el presidente del Banco Central es un funcionario dependiente del presidente. Y acá estamos en la misma historia. En lugar de darle autonomía, escúcheme una cosa, Trichet, cuando era el presidente del Banco de Francia, a Chirac, que había sacado 80% de los votos, lo retaba todos los días. ¿Usted lo vio al guardia de corps retando al presidente Milei por sus excesos? ¿Se le ocurre que eso puede pasar? No, seguro que no. Mire que dos de las personas que estaban ahí han sido alumnos míos, yo tengo una altísima opinión personal y sobre sus calidades intelectuales. Pero no estoy hablando de cuál es mi opinión personal sobre sus cualidades personales y sobre su preparación. Estoy hablando del rol institucional. Usted vio, miembro, que todo el tiempo vuelvo sobre el presupuesto. Sí, porque me parece escandaloso que estemos sin presupuesto. Y me parece escandaloso que la guardia de corps, en vez de ser granaderos, sean el presidente y el vicepresidente del Banco Central. Y Ricardo, también además, cuando uno dice... y esto... Pero yo lo desafío, imagínese si Lagarde en Europa se pone detrás de... No, lo hemos hablado, parecía un parte, sí. Parecía un parte de guerra... Niembro decía que parecía que también como que estaban despidiendo a alguien, ¿no? Como los presidentes que despidieran a alguien en Chile. ¿Se acuerda cuando murió Piñera? Una cosa rara, una cosa muy extraña. Ahora, no solo eso, Ricardo, perdón. Ustedes son periodistas muy importantes. Conéctense con los de Asunción, con los de Montevideo, con los de, digamos, Brasilia, con los de Lima. ¿Y a usted le parece que el directorio del Banco Central va a formar la guardia de corps del presidente? No. ¿Usted aceptaría, siendo ministro de Economía? Tengo muchas preguntas, pero... A mí ni matándome me hacen ese papel. O sea, que usted ni loco, y siendo ministro de Economía, usted lo ponen ahí. Y no podía ni pasta... Porque una de las cosas que nos enteramos nosotros, no podía mirar al presidente. Lo de Caputo fue... Pero fíjese una cosa. Yo que tengo un gran respeto intelectual por Federico Sturzenegger, por su extraordinaria preparación, creo que el 28 de diciembre del 17 cometió un inmenso error cuando le aceptó al presidente Macri ir a sentarse con el ministro de Economía. Sin duda. Y además también la cadena nacional, Ricardo. Las personas que están ahí,
Yo tengo la mejor opinión en términos personales de ellos. Algunos han sido alumnos míos. Les tengo afecto. Pero digo, eso no tiene que ver con cómo yo veo la institucionalidad de mi país. ¿Me entiende? La institucionalidad. Ricardo, y en cuanto a lo que dijo Milei, ¿qué impresión le dio? Fue un discurso muy cortito, casi un autoelogio. ¿Usted cómo lo tomó? Bueno, todas las cosas autorreferentes. Mire, cuando usted exagera sobre sus propios atributos, eso no es bueno ni en el fútbol, ni en las cuestiones militares, ni familiares. Ni culinarias. Exacto. No exagere porque usted pone la vara muy alta. Exacto. Yo tengo observaciones sobre eso, miembro, pero la verdad es que hacerlo bien me va a requerir un rato. Un rato, está bien. Y la verdad que hemos abusado. Sí, total. Sí. No, pero le voy a decir, yo creo que usted tiene la amplitud, el criterio, la sabiduría de saber buscar un debate inteligente. Entonces, yo si contesto una cosa fuera de contexto, correcto, lo que voy a dar lugar es un equívoco. Correcto. Si usted quiere, semana que viene, sí, reflexionamos sobre esto y yo me ofrezco a voy al canal y hacemos un análisis detallado de lo que está bien y lo que está mal. Se lo tomo y por supuesto que le agradezco la generosidad de haber estado un tiempo largo con nosotros explicándonos los otros temas. Y tomamos esa invitación que hacemos, por supuesto que retribuimos para que venga y esté aquí con nosotros. Así que le agradezco muchísimo, doctor. Yo le agradezco a usted que me dé oportunidad de defender la institucionalidad. Sí. No, la institucionalidad es muy importante. Usted sabe. En materia de división de poderes, en materia monetaria, en materia cambiaria, en materia universitaria, nosotros necesitamos institucionalidad. ¿Sabe? Recuerde eso. ¿Sabe por qué es muy interesante charlar con usted? Porque no sé si hay otros que recuerdan este hecho y esta meta. Porque a veces se plantean discusiones que los lleva a olvidarse y a correr el eje y sin darse cuenta que la institucionalidad es un valor prioritario, primario de la Argentina. Sin ella, sin ninguna duda, viviríamos otras instancias. Así que yo le reconozco que es, no sé si el único que lo dice permanentemente. Así que un abrazo, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Que siga muy bien. Volvamos, Jimmy, a la marcha. A ver si está Mica por allí. Y si los discursos ya empezaron, sí, Jimmy, anda orientándonos. Realmente la marcha es multitudinaria, Fernando, sí. Y te doy con los políticos o referentes de diferentes espacios políticos que podemos compartirlo de vuelta, Jimmy, si querés, que cómo se fue politizando. Yo creo que le hacen un favor a Milei, es una interpretación nada más, tiene todo el mundo el derecho... Es cierto, pero también hay que decir que el gobierno cometió un grueso error. Sin duda. Así lo aproveche esto y que muestre estas caras que realmente contrarían el espíritu. Ahí te voy a mostrar cosas. La propia Cristina Kirchner acaba de salir desde el Instituto Patria, desde el balcón del Instituto Patria, con una bandera, estamos viendo ahí las imágenes. Ahí Jimmy, si no sé si la puedes... Salió un par de veces hoy. Una vez con un buzo y ahora con una bandera. Con gente que pasó a propósito por la puerta del Instituto Patria. No sé por qué me guiñé el ojo. Porque seguramente estaba armado. Pero no, hay gente que es instantáneo, es espontáneo, esto no es espontáneo. Los micros que yo salí del diario que es en Constitución, los trabajos que tengo. Para venir para acá no podía cruzar por la cantidad de micros. No digo con esto que, o sí lo digo, es una manera de contaminarlo. Hay mucha gente que fue espontánea. Mucha gente que votó Milei fue. Y mucha gente que votó Milei. Pero es un gran desafío para el gobierno. No contaminen, no saquen provecho, háganse un lado. Un amigo me dijo una cosa que es esencial. Nos recuerdan, en 10 segundos nos recuerdan por qué la gente votó a Milei. Si ustedes se siguen mostrando y quieren buscar una tajada de algo que efectivamente mucha gente va por... Ahí está, ahí la estamos mirando. Gente de la Cámpora que no fue a la marcha, que no quiso llegar ni a la Plaza de Mayo, no quiso llegar obviamente con lo que es el trazado y el camino dispuesto, sino que se fue a vitorear a la jefa. ¿Para qué? Para que los canales de televisión podamos mostrar a la ex vicepresidenta y presidenta del país mostrando, no sé si un buzo. Mostrá de vuelta, Jimmy, porque la verdad que ni siquiera sé lo que sacó
y empezó a mostrar como si fuese una bandera nacional. Y repito, y un poco para recordarnos de que había sido estudiante universitaria, mostró sus carnet de aquellos tiempos en la que ella cursaba en la Universidad de La Plata. Sí, ahora no sé si puede mostrar eso. No sé si puede mostrar, no. El título. No, el título no, yo no soy el objeto, debe ser así, si ella lo dice, tampoco soy quien para pedírselo. No, muchos logros con respecto a la educación, porque todo lo que hemos hablado con López Murphy, que no solo tiene que ver con la universidad, sino que repercute en la universidad. Vos estás hablando de un 35 o un 50, depende de con quién charles, tiene que ver con la muy pobre educación que tuvimos en la secundaria y en la primaria, abandonada por este gobierno que dirigía esta señora. Es un desastre. A ver, cuando vos ves... Entonces yo no sé de qué se alegra, de qué se jacta. Pero eso es la universidad pública y que es la educación, porque la educación pública es mucho más que la UBA, es mucho más que las universidades, son las escuelas, que es lo más importante inclusive. Porque vos tenés este nivel de abandono, que es el 35%, solo 3 y pico, o 35 chicos de 100 que se anotan en la CBC terminan. Es un disparate, no pasa en ningún lugar del mundo. Siendo más pública y más abierta y más gratuita, que no es gratuita. Y para mí yo estoy a favor de que se cambie el nombre, porque no es gratuito, algo que lo paga alguien. Porque si no lo pagás con él, muchas veces con el que menos tiene es el que paga, porque el IVA... Hay un artículo en Clarín, no sé quién, lo pagan los pobres. Mucho más. Los pobres pagan la universidad. Pero obvio que lo pagan, y no lo pueden usar. Mucho más que la gente pudiente. Lo pagan los pobres, ¿por qué? Porque buena parte de lo que se recauda en el país se llama IVA. Y el IVA yo lo pago el 21, vos Niembro pagás el 21, Galperín galpa el 21, Manieto y el dueño de este canal pagan el 21%, y los pobres pagan el 21%. Ahí no hay tipo de progresión. Y esa es la mayor recaudación de un gobierno, por la cual salen plata para financiar, entre otras cosas, la universidad como Aerolíneas Argentinas. Bueno, aquí quiero decir lo siguiente. Para mí no está mal. Yo aportaría, y si me piden algún peso más con respecto a la educación, aportaría en la medida en que me den seguridades aquellos que conducen, que son transparentes, ¿sí? Y con respecto a esto hay una larguísima discusión en la que inclusive se inmiscuyó recién López Murphy, que cuando fue ministro de Economía, él tomó una decisión con respecto a la universidad y desde ahí nació un poco la revuelta que en aquel momento lo mantuvieron poco tiempo como ministro de Economía. Vos estarías de acuerdo, pero vos estarías de acuerdo, por ejemplo, que los estudiantes extranjeros, el 10%. Los extranjeros. Claro, que vienen muchas veces en avión, la inmensa mayoría está estudiado por la propia universidad, me lo dijo Jacobiti. Está claro esto, nadie lo duda. Hay un tema que va en contra del espíritu, te dicen ellos. Puede ser, no digo que tengas yo razón, ahora digo, en estas circunstancias, tenés el 10%, le cobrás el 1% de lo que ellos deberían pagar en sus países. Vienen en avión, alquilan en general, en Palermo, en general. Yo tuve alumnos hasta el año pasado en la Universidad de Palermo, la mitad de mi alumnado eran extranjeros. Bueno, es cierto, pagaban una cuota, pero se pagaban el avión y además de pagarse el avión tenían la posibilidad de alquilarse ¿Cuál es un departamento. El problema que paguen? Ellos inclusive hasta lo harían. Bien, a tal punto, corroboro lo que vos decís, es que Milei aprovecha esta manifestación en la que se han infiltrado figuras de la política rechazables hasta hace pocas horas, que él repostea un tuit de Javier Lanari, que es uno de sus colaboradores. Muchos de los responsables del desastre educativo de las últimas décadas van a marchar hoy en defensa de la UBA. Ahí están. Usan una causa noble para dañar al gobierno. Bueno, mirá. Se aprovecha él de esa situación, ¿sí? Se aprovecha, Milei, y dicen, ven, estos que hasta aquí le llevaron la Argentina a un desastre son los que se quieren sumar, esconderse en la multitud, ver si tienen alguna receptividad y hacer una marcha en contra del gobierno. Mirá, lo que... Está Cacha, ¿eh? Sí, dame un segundito nada más que esté interesante y quiero que Cacha me dé también su impresión, su lectura, que es mucho más seguramente rica que la mía. Pero mostremos de vuelta a Cristina. Porque Cristina lo que muestra es un buzo, mirá Jimmy, un buzo de la Universidad Nacional de La Plata, donde ella estudió.
que justo lo tenía el buzo, no entiendo cómo es todo tan No se puede en este momento mostrar porque estamos con la comunicación. Bueno. Después lo volvemos a mostrar. Muestra un buzo como si efectivamente pasaron por ahí porque buscaban que efectivamente Cristina salga, le dieron un buzo antes, sabían que iban a ir desde ayer probablemente, de la semana pasada, y todo lo que, repito, todo lo que logran es que se victimice el gobierno y que nos hagan acordar por qué las elecciones salieron como salieron. Me da la sensación. Bien, vamos a hablar con Roberto Kachanowski, que tiene otra vez la gentileza de atendernos. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, Fernando? Disculpame que no te pude atender antes. No, querido. No, con un día complicado. No, querido, te entendemos y la verdad que aprovechamos este gesto y nos vamos a abusar de tu siempre disposición para poder atendernos. Antes de meternos en los temas económicos, danos una impresión de lo que está pasando en las calles argentinas, de lo que para mí ha sido un error increíble, garrafal del gobierno en un momento determinado y de una reivindicación justa por parte de los estudiantes y de los rectores en la que se termina frustrando esto por la participación, aprovechándose de un reclamo justo de algunos vivos de la política de toda la vida. ¿Cuál es la sensación que tenés? Un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Acá se mezcla todo. Claro. Se mezclan temas que hay que discutir seriamente. ¿Cuáles son, cómo se financia la educación, por un lado, cómo tiene que ser financiada, hasta qué límite, porque tampoco podés estar tirando plata a rolete, claro. Pero acá se mezcla política claramente. Vos veías los carteles de los partidos políticos que estaban y de los movimientos que estaban ahí, y esto fue utilizado en forma política. De la misma forma que fue utilizado en forma política ¿te acordás Ricardo López Murphy cuando hizo un recorte del gasto que era mínimo en la educación? Lo recordábamos recién con Mariano, hace un ratito. Estuvo López Murphy, que le preguntamos. Y hace un ratito estuvo López Murphy con nosotros charlando sobre este tema. Y el recorte que le había hecho a la educación había sido mínimo. Mínimo. Ahora, sí. Mira, yo estudié en universidad privada, en la Universidad Católica Argentina. Y la verdad es que yo no puedo decir que hay que cerrar la universidad en la UBA, ni sacarle financiamiento, ni nada que se le parezca. Hoy hablaba con mi sobrino que va por WhatsApp. Él vive, estudió y da clases en universidades de Estados Unidos, ¿correcto? Sí. Y el financiamiento no es puramente privado. Hay distintas formas de financiamiento estaduales. Viste que las universidades en Estados Unidos no hay nacionales. Hay una universidad que es estadual, por ejemplo. Claro. Entonces, en un estado, si vos sos alguien que vivís en el estado, pagás un canon menor que el que viene de otro estado. Por ejemplo, no sé, te estoy dando un ejemplo. Pero no es gratis, la educación no es gratis. No, además ahora, hay algunos mecenas millonarios, multimillonarios, sí, bimillonarios, sí, que adjudican parte de sus ganancias a esas universidades para mantenerse. Bueno, pero porque ahí hay un descuento en lo que tiene, digo, si yo te doy la plata a vos universidad, no pago ganancias. Claro. Si no, si la doy al Estado. Bueno, prefiero utilizar la plata para los hospitales, para la educación, etcétera. Y otro tema que hay que debatir, que a mí me parece que se debate poco, es el tema de la calidad. Claro. Yo lo que no creo, y como profesor que he sido, y ahora estoy dando cada vez menos clases, vos no podés tener un aula de 100 alumnos. Vos tenés que volver al sistema de ingreso por, digamos, examen, y vos en un aula para dar clases en serio no podés tener más de 25 a 30 alumnos. ¿Por qué? Sí, señor. Porque para dar clases vos tenés que intercambiar con el alumno. No tenés que ir a hacer un recitado de 1 hora y media y dar una clase magistral, porque para eso te mando a tu casa y te digo, lee de tal página a tal página, y después vengo y me preguntás la duda que tenés y te tomo examen. Claro. La gracia de la clase es que puedas intercambiar. Y yo creo que ahí hay un error en la universidad pública, que es meter toneladas de alumnos en una clase. Para dar Pero son debates a dar. Quiero tener, perdóname,
no quiero tener la verdad absoluta de esto. No, correcto, pero termina siendo una clase donde un profesor da una clase magistral para 100 y no hay ninguna posibilidad de ida y vuelta con el alumno, porque terminó la clase magistral y bueno, y se terminó con el asunto. Cuando vos tenés 25 o 30 alumnos, tenés la posibilidad de intercambiar, de interconectar, de que él te pregunte, de que vos lo puedas interrogar. Bueno, esto me ha pasado, ¿no? Muchas veces, ¿sí? Es más, vos has dado clases. Sí. Seguramente. Y bueno, yo, por ejemplo, daba clases en posgrado. Tenía 25 o 30 alumnos. Venía el coffee break y bajábamos todos a tomar un café y hablábamos y seguíamos intercambiando. Claro. Y se crea un ambiente académico muy interesante. Seguro. Pero bueno, digamos, esa es mi visión. Te digo, puedo estar equivocado. Lo que sí te digo, no pueden pretender en la universidad que el contribuyente ponga plata y no haya una auditoría de cómo se financia, cómo se usa ese dinero. No, pero por supuesto. Y además hay otro tema que charlábamos también entre nosotros y con Ricardo hace un rato. La universidad, en definitiva, es la última instancia que recibe alumnos de muy escasa educación. Nosotros no nos preocupamos ni por la educación primaria ni por la educación secundaria. Hoy estamos tratando todos de defender el presupuesto de la universidad, sin ninguna duda, pero nadie habla de las calidades de la educación secundaria, de la que solo el 15% salen alumnos aptos, que conocen todos. Así que van a ir a la universidad sin ninguna duda porque pasan largamente, y como cuenta Mariano, solo el 35% pasa el CBC. ¿Es así? Claro, el 35% que se anota en el CBC termina la carrera. La carrera. Si no el 50%, si no el 50%, lo que es en el CBC, el 50% de Jacobiti. Está bien, vos tenés ahí en el medio una cantidad de gente que te costó plata al contribuyente y no terminó la carrera. Claro. Y tenés el estudiante crónico y todo lo que conocemos. Claro, lo que... Sí, y además también lo que vemos en los datos, después vamos a verlo un poco mejor, pero los datos te dicen que solo el 10% de lo que gastan las universidades, son algo así como 54 universidades, la UBA es una de ellas nada más, es de gastos operativos. El 90% es sueldos. Claro. Sueldos de titulares de cátedra, el docente principal, no docente. suplente. Y no docentes. Y los no docentes además. Claro. Lo que digo es, también es verdad que el gobierno, esos 150% que aumentó, lo aumentó sobre el 10% operativo, no con el 90% de los salarios docentes. Ahí está el problema. Ahí es lo que el gobierno de alguna manera no dice toda la verdad y los docentes esperan que les contemple la inflación de estos 3 meses. Ese es el problema principal y por eso marchan. Evidentemente después se mezcló mucho en la política. Y dato, que hace un rato, o sea, en las vísperas, hoy temprano, antes de lo que es la marcha, renunció Maximiliano Cheseli, que es el 2 de Petovelo en lo que es el Ministerio de Capital Humano, que es un ministerio que abarca, entre otros muchas áreas, el área de educación. Ya son 5 personas que están en el Ministerio de Capital Humano que terminan renunciando. Lo que le pregunto, si efectivamente ve que el gobierno le falta gestión, si empezó efectivamente a gobernar o hasta ahora que no ha sacado ni siquiera una ley del Congreso. Tenemos un gobierno extraño, más allá del rumbo, que creo que en general todos coincidimos más o menos que tenemos que ir hacia los países occidentales más serios, pero la realidad es que no vemos bien si efectivamente eso se va a lograr. Sí, déjame un punto más sobre el tema de educación, que para mí es muy importante, porque los países crecen no por los recursos naturales, sino por la calidad de sus recursos humanos, ¿correcto? Sí. O sea, vos con gente capacitada hacés de un desierto algo maravilloso, para ponerlo de alguna forma. Yo creo que en Argentina la educación se la tomó como algo que tiene que ser algo que es una contribución que da el profesional. Y yo te digo, a mí personalmente, ¿por qué doy menos clases? Digo, mirá, yo me puedo comprometer a darte ciertas clases, pero a mí me sale un viaje, que tengo que dar una charla en el interior, donde me pagan mis honorarios, no puedo estar sacrificando a mi familia por 2 mangos que me pagás por dar 2 o 3 horas de clase cada vez que voy. Entonces, no se valora el trabajo profesional del docente. Vos en Estados Unidos
tenés profesores que inclusive negocian las condiciones y te dicen, mirá, yo voy, pero quiero tanto de guita, además 2 años para poder investigar tienen, o cada 2 años tienen que hacer un paper de investigación, tienen libertad académica para poder dar cursos, clases, conferencias, etcétera. Se maneja de una forma distinta. Sí, acá pero también es verdad que está arancelada, ¿no? Una clase que esta materia no consigo. Pero también es verdad que está arancelada. No estamos hablando de un sistema, perdón, que estamos en un sistema arancelado. Que no digo que esté mal, digo que es un sistema arancelado y carísimo además, ¿no? Que obviamente tenés otras posibilidades de dar condiciones. O las becas que hay son unas becas espectaculares. En Estados Unidos ha dado clases en universidades estatales y ponen las condiciones de negociación, se negocian. ¿Sí? Y lo buscan de otra universidad porque dicen, no, este me vale. O sea, se valora al estudiante, al profesor. Un profesor en Estados Unidos vive en una flor de casa, en una buena casa, tiene sus 2 autos, tiene su tiempo para investigar, etcétera, tiene obligación de investigar. Acá es, che, haceme el favor, tengo esta materia acá que no sé con qué cubrirla. Dame clase, ponete. Entonces vos pones a un adjunto que no sabe mucho y vas degradando la calidad de la educación. Roberto, coincido a pagar por la educación? No, que coincido tanto con Roberto porque son cosas que, bueno, nos han pasado, ¿sí? En este tipo de historias en las que inclusive en las universidades privadas vos querés discutirlo el tema y te dicen, no, mirá, la hora es esto y se terminó. Y si no, que venga otro. Si no, que venga otro. Si vos ponés las condiciones, que venga otro. No es que hay una gestión en la que se puede discutir, analizar. Así como la educación pública tiene una determinada calidad, también en algunos institutos privados de la Argentina la situación es, hagamos mucha plata, saquémonos la gente rápido de encima, ¿sí? Que pasen. No hay ningún tipo de problema. Se da en muchísimas universidades. Roberto, ayer el presidente festejó lo que, bueno, comunicó. Cadena nacional, ¿no? Cadena nacional, el déficit fiscal lo ha neutralizado, tenemos algún puntito por encima. Felicitó a su cuerpo de bomberos que estaban allí como soldados al lado de él. Vamos a las Honduras, a lo que él dijo. Lo que él dijo es una cosa pertinente, es lo que pasa, es lo que ocurre, o hay alguna, no digo mentira, o mentirilla, o cambio, o hay alguna cosa que él acomodó para que las cifras salgan así, pagando un fuerte costo por otro lado. Acomodó los números para que le den lo que quiso. Y te voy a explicar por qué. Él habló del déficit fiscal del primer trimestre. Sí. Y dijo, marzo tuvimos superávit fiscal, etcétera. Y entonces hace una bandera de eso. Ahora, vos tenés 2 formas de medir el resultado fiscal del Tesoro. Uno es base caja. Disculpame que me falta la voz, pero como me operaron hace poco, viste, la anestesia te mata. Tranquilo. La voz. Pero, tranquilo, amigo, que sale muy bien. Vos tenés 2 formas de medir el déficit fiscal o el resultado fiscal. Una es base caja. ¿Cómo es base caja? Base caja es gasté y pagué, o sea, lo que gasté lo pagué. Y después tenés el base de vengar. Gasté pero no pagué. Muchas veces vos pagás y lo pagás, compraste algo y lo pagaste, no sé, dentro de 2 o 3 meses, cosas por el. Sí. Entonces comparé, yo lo que me hice fue comparar el base caja, el que vos gastaste y pagaste en el mes, y el que vos gastaste pero no terminaste de pagar. Sí. O sea, cuánto gastaste pero no pagaste. Cuando vos comparás el base de vengado, que es compro pero no pago, te da un déficit fiscal de más de 357.000 millones de pesos. O sea, exactamente al revés. Esto está... Claro, él buscó hacer un anuncio con el base caja, que es compré pero no pagué. Y el que tendría que haber mostrado es compré y pagué. Ese es el que él mostró. Y él tendría que haber mostrado el que dice compré pero no pagué. Claro, bueno, eso es lo que yo hablábamos. Eso es deuda, en economía se llama deuda flotante. No, Roberto, o sea, claro. Es deuda que tenés con los proveedores. Hoy hablaba con Fernando en la radio, donde estamos en Radio Colonia, todas las mañanas a partir de las 10, y
y lo que le remarcaba es eso, es, a ver, vos te estás refiriendo, déjame interpretarte, que es, a ver, la importación que no se paga, la energía que no se paga, todas estas cosas que se van dilatando, pero para el gobierno básicamente no lo contempla en el tema del déficit fiscal o del déficit fiscal financiero. Sí es cierto que pagaste la deuda, para eso es financiero, es superávit. Pero, sí. ¿no? Estás hablando de importaciones, estás hablando, por ejemplo, de energía, en energía nada más. En energía nada más. Hay una deuda, remarcan, de casi 7.000 millones de dólares que Camesa no le paga a las productoras de energía, que ya les pagaron por un montón. Pero digamos que 2/3 de esa deuda que tiene Camesa con las productoras, con las proveedoras, tiene que ver con el gobierno anterior. Tiene el gobierno anterior, pero lo que digo, entonces no es déficit fiscal, sino que es deuda que estás pateando de alguna manera, Roberto. Exactamente. En última instancia lo que estás haciendo es gasto y no pago, que es el caso de Camesa, es un caso típico. Tendrás algunas otras cosas, pero déjame que te muestre, por ejemplo, el mes de marzo, para que a ver si se entiende de esta forma lo que quiero transmitir. Milei dijo que en marzo habían tenido superávit fiscal. Si vos tomás el base de caja, ¿sí? Tuvieron un superávit fiscal de 277.000 millones de pesos, redondeo. Entonces dicen, ¿vieron? Sigo con el superávit fiscal, esto es único en la historia, etc. Ahora, si yo tomo el base de vengado, compré pero no pagué, me da un déficit fiscal de 355.000 millones de dólares, de pesos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, sí. Vos sabés que los economistas tenemos una frase, yo uso una frase que digo, los economistas usamos en la estadística hay 3 tipos de mentiras, hay 3 tipos de mentiras, la mentira lisillana, la mentira piadosa y las estadísticas. Vos con las estadísticas es lo que se te da la gana. Total. Entonces, claro, ¿viste? Te agarro este número que me da mejor que el otro. Total. Es como el contador cuando te tiene que liquidar ganancias y dice, ¿cuánto querés que dé? ¿Te acordás con el viejo discurso? Volviendo a la educación, Roberto, ¿vos creés que agarrar el base caja que me da? ¿Vos creés que la educación debería ser arancelada en algunos casos? ¿Hay algún tema, evidentemente no está arraigado? Decirlo en un día es quizás hasta, lo que estoy diciendo me voy a ganar muchísimos enemigos, pero que alguien que pueda pagar. Yo me acuerdo cuando era chico, yo estudié economía, y cuando era chico nos mandaron a hacer un trabajo práctico. Hoy ese debate se dio en todas las radios y en todos los canales. Por eso digo, y no hay que tener miedo en hacerlo. Le voy a contar algo que quizá me parece interesante. Entre el trabajo práctico en el primer año, no me acuerdo si era Economía 1 o 2, nos hicieron ir a elegir un lugar y plantear un tema de cuál sería quizás un negocio que podía funcionar en un lugar. Nosotros nos tocó el CBC de Drago. Fuimos al CBC de Drago y el negocio eran los estacionamientos. Porque nos dio eso, ¿por qué? Porque creo que no sé si era el 20, el 25% o el 30% de los que iban a Drago iban con auto. Pibes que iban en auto y había muchos estacionamientos que ganaban por... Ahora, sacarle, no sé, una cosa mínima, no vas a cambiar nada, pero por lo menos alguien que va con auto, a una educación pública, que no es gratuita, porque la pagan los pobres, como sabemos, es algo que... ¿Va en contra de qué? ¿De lo que está arraigado en el país? ¿De lo que queremos? ¿Va en contra de la educación pública? ¿Sabés en qué va en contra? Yo me crucé con algunos chicos que marchaban y el latiguillo de ellos era la uva no se vende. Es como el fútbol. Ese era el latiguillo permanente de los chicos que iban muy jovencitos. ¿Lo que es vender la uva, Roberto? Si yo le digo a alguien que pueda pagar y hacerle una... vender la uva. No, de ningún... Mira, ahí hay una... Hoy lo debatía... el tema con otro economista, porque ahí yo tengo una confusión, porque tampoco tengo la palabra de Dios en ese sentido. ¿Viste? Esto es todo para debatir. Te doy mi visión, que puede ser discutible. Ahí vos tenés el tema de decir, si te cobro, vos me pagaste impuestos para poder tener educación pública, entonces te estoy cobrando 2 veces lo mismo. Ese sería un argumento. ¿Qué válido el argumento? Pero yo también te puedo decir, bueno, mira, lo que vamos a hacer es esto. Lo que se paga hoy el contribuyente, porque en realidad los chicos ellos que están caminando ahí, están viviendo de lo que paga el contribuyente, claro, ¿correcto? Sí, eso se estudian ahí por eso. Por los impuestos que paga vos, los que paga Fernando, lo que pago yo, etc. Ahora, lo que se podría pensar es en un sistema de reintegro de los fondos por el sistema educativo. O sea, vos te recibís
y después te digo, bueno, mira, tenés 10 años y me tenés que devolver la guita. En muchos lugares hay eso. A la uruguaya. Por eso. Ojo, no sé si es lo mejor. Es una opción a debatir, pero lo que no podemos es pedir plata indefinidamente, o sea, en cantidades industriales, que nadie controle, y sobre todo la calidad de la educación. Ahí está. Porque no es solamente poner plata, es calidad de la educación. Entonces, yo te diría, mira, lo de la cuota me parece medio que choca con el principio de pago impuesto y pago. Claro, pero vos lo decís de una manera, vos lo decís de una manera interesante, que decís, bueno, yo no le puedo cobrar dos veces a un contribuyente. ¿Por qué? Porque los padres de esos chicos ya por sus impuestos están financiando esa educación. También es cierto que uno debería decir que la educación pública, como el hospital público, debería ser para gente que realmente no tiene, no para gente que tiene. Da la sensación, para que sea todo más justo. Es cierto que si a mí, yo pago no coincido ahí. Es verdad, desde el punto de vista conceptual, yo también tengo derecho a usarlo. Es cierto, porque yo estoy pagando por eso. Eso también es cierto. Bueno, decir, es un principio de igualdad ante la ley. Si yo estoy pagando el impuesto, ¿por qué no voy a poder usarlo? Ah, no, porque vos sos rico. Bueno, ¿y a partir de cuándo sos un tipo que no tenés que pagar? Claro. ¿Quién define eso? Entonces, me parece, ojo, de nuevo, es debatible todo lo que estoy diciendo. Hasta ahora el camino que mejor le encuentro es que las universidades tendrían que tener, las públicas, ¿no?, un sistema de reintegro para que se pueda autofinanciar. O sea, los que se reciben y están pagando permiten pagar parte de los sueldos y del costo. ¿Y los operativo. Extranjeros, Roberto? No, los extranjeros para mí tienen que pagar. Tienen que pagar. Pues no podemos estar financiando a todo el mundo, o a América Latina, o a quien sea, la educación pública. Ahí esa es mi opinión. No es una discriminación por nacionalidad, es una discriminación simplemente porque si vos vivís en otro país y pagás impuestos en otro país, bueno, que te eduquen en otro país. Es distinto el caso de salud, porque vos en el caso de salud, a un tipo que tiene un accidente, no, pero lo hizo, acá lo hemos hablado. Claro, Roberto, acá lo hemos hablado, y inclusive también sacamos, creo que al ministro de Gobierno de Bolivia, de Salta, que fue la primera provincia. Ahora van a ser otras más, van a ser casi 4 provincias que van a empezar a cobrar a los extranjeros para utilizar el servicio público de salud. Obvio que ante una emergencia, riesgo de vida, te atienden, está claro. Para hacer una operación programada, me quiero operar la rodilla, y hay tours de salud. Hay gente que hace negocios, los hemos visto, lo hemos publicado muchas veces. Llegan hasta los hospitales de Buenos Aires, no solo a Salta. Se toman, no, te lo traen en micro, hasta te traen en avión. Si querés, por ejemplo, tener hijos. Hubo un lío con un juicio que se armó en Salta. En Salta, por ejemplo, empezó a cobrar hace 2 meses. Y está todo tarifado, está todo tarifado lo que le cobran a un extranjero en una educación pública. Todo tarifado, digo, desde de sacarme una ingle o a operarme las rodillas, o los juanetes, todo tarifado. La atención a extranjeros en esos 2 meses cayó un 90%. 90%. O sea que efectivamente era gente, no sé si se aprovechaba, pero sí efectivamente, que son gente, te repito, que no tiene nacionalidad argentina, gente que viene de otros países, cruza la frontera y se viene a atender a Argentina, cosa que no es recíproco para nosotros en aquellos países. Por eso me parece que no es un tema de racismo. Acá tenemos un gran tema de no poder hablar de estas cosas porque tenemos miedo que nos acusen de fascistas. Pues somos todos fachos, ¿no? Xenófobos. Pero en Bariloche, que hay un hospital en Bariloche, los chilenos cruzan todo el tiempo. Y con esto no estoy haciendo una cuestión de xenofobia o de falso nacionalismo, etcétera. Digo, no, pará, viejo, no puedo pagarte a vos a la salud pública de Argentina y la de Chile, la de Bolivia, etcétera. Como ellos tampoco pueden pagar nuestra salud pública. Me parece que ahí sí el residente que trabaja en Argentina y paga impuestos tiene derecho a la salud pública y a la educación pública. Bien. El que viene solamente a hacerse esto porque le resulta más barato y lo único que tiene que hacer es pagar el pasaje de avión, digo, no, viejo, garpá, mostrame que realmente no vivís acá y yo mostrame que vivís acá y te doy la educación o te doy la salud pública que corresponde. Y déjame que aclare algo. Yo vengo del liberalismo de la década del 70. Pero no soy un anarcocapitalista, vamos de esta forma. Viste que ahora se habla de libertario.
la generación del 80, esa que ellos mismos agarran como ejemplo, ¿saben ustedes quién fue el que más hospitales públicos construyó en la Argentina? Roca. Claro. Y el tipo que más escuelas públicas construyó en la Argentina fue Roca. Y el que impulsó la ley 1420, o sea, la idea fue de Sarmiento, pero el que se sancionó la ley 1420 de educación pública, gratuita, y espérate que no me acuerdo ahora todas las tres frases, fue Roca. Entonces, toman partes del liberalismo de esa época y partes del estatismo lo esconden. Y te puedo dar ejemplos, toneladas de ejemplos de la generación del 80. Entonces, acá no hagamos tampoco de el Estado el enemigo total, y te lo dice alguien que es liberal. Ahí voy al liberalismo, Roberto, la última de mi parte, que es una cosa muy interesante. Prostituyendo la idea. Perdón. A ver, discúlpame, creo que se está prostituyendo la idea, y Milei está haciendo muy mal en decir todo lo que es el Estado es una porquería. Bueno, Macanudo, si todo lo que es el Estado es una porquería, demostrame vos cómo vas a hacer para ordenar un país que es anarcocapitalista, o sea, no tiene ningún tipo de... Bueno, ahí voy yo, y voy a algo... Último, sí, perdón. Y un último, ahora me voy al comentario sobre del día de ayer. ¿Qué dijo Milei en su campaña electoral? Que quería incendiar y dinamitar el Banco Central, ¿estamos de acuerdo? Claro. ¿Sí? Sí, dijo que iba a cerrar, lo quería incendiar, lo iba a cerrar. Como la dolarización, etcétera, sí. O sea, el Banco Central era la culpa de todos los males de la Argentina. Macanudo. ¿Quién tenía parado a la izquierda adelante junto con Caputo? Al presidente del Banco Central. Sin duda. Y al vicepresidente, a los dos. Yo no lo conocía de la cara, al vicepresidente. Lo que te remarco es esto, y cuando hablas del liberalismo... Pero ahí hay un tema. Si el Banco Central tiene que ser independiente, supuestamente, ¿qué hace al lado del ministro del presidente de la Nación y del ministro de Economía? Es una mancha más al tigre. Contradicciones. ¿Cómo? Una mancha más al tigre en Argentina. Pero en definitiva, me parece que todos los presidentes han actuado así, ¿no? Macri lo citó a Sturzenegger, aquella famosa reunión, donde creen muchos que fue el quiebre del gobierno de Macri. Lo hizo sentar con Caputo, y lo reemplazó por Caputo. Sí, claro. Y están enojados de esa época. Tanto hay una guerra. Y antes también. Hoy el gran enfrentamiento del gobierno es Sturzenegger con Caputo. Después tengo para contarte. Pero me gustaría esto. ¿Hay populismo de derecha? Porque ese es el otro tema conceptual, ¿no? El propio Milei se enojó mucho con algunos periodistas, sobre todo con Fernández Díaz. Igual en el medio salió Broda, Arriazu, varios que nadie puede decir que son economistas o de izquierda, son mucho más liberales, cuestionando muchas de las cosas que me imagino, Roberto, vos coincidís, no lo sé. Pero Murray, como dicen Murray Rothbard, que es el lacló de Milei, ¿es un populista de derecha? ¿Es populismo de derecha eso? Murray Rothbard, a quien leí muchísimo en los 70, era un tipo muy excéntrico. Fue el que impulsó más el anarcocapitalismo dentro de lo que se conoce como la escuela austríaca. Yo te diría que tenía algunas cuestiones medio populistas. Él crea un partido que se llama el Partido Libertario, lo hace con otro que se volvió al Partido Republicano después, y salen espantados porque fueron copados, porque claro, todo su discurso fue copado por la izquierda, le copó la izquierda el Partido Libertario, etc. Yo creo que Rothbard tuvo grandes aportes, pero los mayores aportes los hicieron otros economistas dentro de lo que se conoce como la escuela austríaca, como son Mises, Hayek, bueno, te podría nombrar Beltrán de Juvenel, en fin, hay varios. Yo te diría, para mí hay populismo. Yo no sé si es de derecha o de izquierda. Como vamos a poder decir, no sé, Evo Morales es populista de izquierda y, no sé, Milei es populista de derecha. Trump no es de derecha, quizá. O Trump, etc. Yo digo, es populista. O es un populista pro mercado, si querés, para ponerlo de alguna forma, que acá tienen un pro mercado muy particular, porque te dicen son todos los precios libres menos el tipo de cambio. Las prepagas las desregulás para regularlas, sin duda.
pero me retrotraes el precio de las obras sociales o de las prepagas. Entonces, es una mezcolanza. No todavía, que a mí me llegó y me llegó con el mismo precio del mes pasado. Sí. Todavía no retrotrajeron. Es extraño lo que te pasó, porque la nota de hoy es que las prepagas es otro gran tema, ¿no? Que bueno, si tenemos tiempo, recién en mayo querían cambiar, pero no tengo duda que por lo que te doy. que te muestre el resumen de la tarjeta? A tu amigo ese, la obra social que yo hablo, vamos a llamarlo, por supuesto, lo voy a llamar para que lo aclare. Pero, bueno, redondear, Roberto, porque te queremos dejar descansar, porque venís de una operación y no queremos aprovecharte tanto. Bueno, justamente estuve internado y hablaba con los directores. Sí, me imagino. Y te podés imaginar que los sanatorios están en el medio de todo este problema. Claro. Por eso tienen costos altísimos. Una operación, una terapia intensiva, lo que sea, sale mucha plata. Entonces después tenés del otro lado a algunas obras o prepagas que son mesas de dinero. Te puedo asegurar que son mesas de dinero directamente. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Yo creo que eso se resuelve con más competencia y podés abrirlo al lado. Brasil podría venir con empresas que son muy competitivas. Sí, pero Roberto, pero quiero decirte lo siguiente. Pero Roberto, libre competencia para aquellos que tienen 60 años. De 60 años para arriba no hay libre competencia. Obvio. Porque vos tenés una obra como esta y vos querés pasarte a otra y te dicen, usted tiene más de 65 años, acá no lo recibimos. Así que no hay ninguna posibilidad. Fernando, porque las prepagas son como compañías de seguros. Pero cuando tenés el auto nuevo prácticamente no tenés gasto. Sí. Ahora a medida que el auto se va gastando, le vas a generar más gasto. Vos durante muchos años pagaste la prepaga. Yo lo entiendo. Y no le generabas costos. Sí. Bueno, pero ahora no pueden ser injustos. No pueden ser tan injustos después de haberle pagado 40 años y decirte vaya al hospital público. ¿Sí? Deberían... Exacto. Yo creo que ahí hay un tema que hay para debatir. Sí, seguro. En última instancia, si yo te estuve pagando, vos cumplís con tu contrato ahora. Amigazo, le mandamos un abrazo, que se recupere. Está muy bien, le digo que se escuchó perfecto, está todo perfecto. Así que sí, perfecto. Así que te mandamos un gran abrazo. Enorme, Bueno, yo le mando un fuerte abrazo y disculpen la demora, pero tenía 3 millones de cosas dando vuelta. Tranquilo, no hay ningún problema. Enorme abrazo. Gracias por tu generosidad, muy amable. ¿Querés el número? ¿Querés el número del día? ¿Querés? El número del día. 150.000. Esto es lo que dicen todo el mundo. 150.000 personas se acercaron a la Plaza de Mayo. ¿Y ya terminó la manifestación? Ya terminó. Realmente es mucha gente la que fue. Sí. Es cierto que la inmensa mayoría no tiende a creer que fue espontánea. Tiene todo el derecho también a ser movilizada. Hubo mucha movilización. No, hubo mucha gente. Hubo mucha gente movilizada y gente espontánea. Por el tema, obviamente, que yo creo que es un desafío para el gobierno. Es quizás el principal marcha donde el gobierno me da la sensación, porque a Milei todavía no lo vi tuitear. Viste que siempre redobla Milei. Sí. Hay que ver hoy qué dice Milei a todo esto. No, él retuiteó antes, antes de la marcha. Y dijo, todavía no tenemos un tuit de él. Me va a avisar Jimmy, me va a avisar Farías, si hay algún tuit después de esta... Te voy a hacer un desafío a vos, que vos sos... Vos querías... es verdad que vos lo copiaste a Majul, ¿no? Vos querías hacer... ¿Yo a Majul? Sí, porque vos querías hacer, ¿te acordás vos? Un segmento en el programa que son los tuits de Milei. Los tengo acá. Pero Majul lo tenía antes que vos. Él no los tenía. Él no fue... La sección de los tuits de Milei se iniciaron acá. Pero si estos son los que tengo todos del día de hoy. Dice eso, desde la mañana. Él inventó eso. Bueno, la verdad que no dice la verdad. Bueno, ¿qué la verdad? No lo voy a tratar de mentiroso, pero no dice la verdad. Lo que estoy diciendo es, te voy a hacer para mañana radio, si te puedes hoy y mañana. Te apuesto a que hoy qué es? Hoy es martes, ¿no? Martes 22. Martes 22. ¿Crees que sea viernes? Sería bárbaro, pero no importa, es martes. Hoy martes 22 puede ser el día que menos tweets tenga Milei. ¿Sí? Vos decís que esto lo golpeó, lo choqueó. No lo sé. Quizá te he equivocado. Para mí cometió un error gravísimo. Gravísimo. Esto lo pudo solucionar en una mesa de acuerdos, enviando los fondos si los tenía antes. No era que le quitaba motivos a aquellos que hicieron la protesta, sino que hacía una cosa justa. Si los tenía, ¿para qué los retenés si la universidad lo necesitaba? Se va a victimizar porque, lo vimos, se partidizó. Y dice, partidizar, ¿quién dijo esto recién? Partidizar la defensa de la educación es miserable, además de mentiroso. Jorge Macri.
Jorge Macri. No, todavía no tuiteó Mauricio Macri, me están diciendo que es probable... Partidizar significa que algunos se hayan aprovechado de esta marcha para sacar beneficios. Porque hoy estaba, para muchos dicen, es la marcha que de los derrotados, es la marcha que a nosotros nos permite vengarnos de la derrota electoral. Salir Massa. Para tanto. No lo sé. Bueno, tenemos un senador. No sé si... Tenemos un senador aquí, Víctor Zimmerman, que es de la Unión Cívica Radical del Chaco. Ya le agradecemos, recién lo saludé. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, es un gusto. ¿Usted está de acuerdo con esto que fue partidizada la marcha? Yo participé de la marcha. Y lo hice básicamente porque yo soy producto de la universidad pública. Yo soy un hombre del interior del Chaco, del interior del interior. ¿De qué ciudad? De General San Martín, del departamento General San Martín. ¿Dónde es? ¿Arriba de Resistencia? ¿Dónde es? Está a 150 kilómetros al norte de Resistencia, yendo hacia Formosa, digamos. Ajá. Y cuando yo hice la escuela secundaria y después fui a la universidad, bueno, mis padres y mis tíos y mis abuelos soñaban con el hijo del doctor. Yo fui a una universidad pública de Resistencia, una pensión para forjar el futuro. Y ahí me pude recibir de contador público y después avanzar en lo que tiene que ver con el sector privado, lo público, y bueno, todos de alguna manera tenían ese sueño de que mi hijo el doctor. Y entonces, bueno, fui por eso, y porque además milito honrosamente en la Unión Cívica Radical y nosotros desde nuestro partido siempre levantamos bandera de la universidad pública y gratuita. Sí. Y entonces estuve participando hoy frente al Congreso junto a... ¿En qué rama del radicalismo? Ya estaba Rosa, porque hubo también el tema de Rosas. Sí, yo fui ministro de Desarrollo Social con usted fue ministro de Rosas. Y estuve en el equipo económico. Después me tocó ser intendente y bueno, estuve en la Auditoría General de la Nación, fui diputado nacional 2003-2007. Usted estuvo en la Auditoría General de la Nación, en la AGN. Sí. ¿Usted está de acuerdo, y lo meto ya, si me permite, Fernando? Sí. Lo meto ya, porque usted está de acuerdo que la AGN o la CIGEN, quien fuere, audite las cuentas. Sí. Listo. Absolutamente de acuerdo. ¿Y por qué tenemos que recuperar valores por encima de los partidos políticos? Es lo que necesitamos en la Argentina. Los fondos públicos se deben administrar con transparencia y los corruptos tienen que estar presos. ¿Y por qué Lustó, que también es radical, el propio Jacobiti, que es el vicerrector de la UBA, da la sensación como que se resisten a ser auditados por la AGN o por la CIGEN? Bueno, yo no tengo conocimiento de eso y yo te pediría que, bueno, si hay que preguntarle algo a Lustó, que se le pregunte a Lustó. O a quien sea, digamos. Yo te puedo expresar, porque además también después tuve la posibilidad de pasar por la Universidad Nacional del Noreste. Yo fui profesor de Contaduría Pública muchos años, porque cuando me recibí tenía 2 sueños cuando era joven, porque yo estudié en el gobierno de facto y después obviamente me recibí con la vuelta de la democracia de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín en el 83. Y tenía 2 sueños en mi vida de joven. Quería ser profesor de universidad y quería estar en el equipo económico de un gobierno, cuando era joven. Y entonces después pasé por la universidad pública. Y entonces hoy marché por eso, porque me parece que independientemente de que se quieran apropiar o no, y que esté uno, esté otro, yo creo que hoy la sociedad argentina salió a acompañar a la universidad pública, el sistema de la universidad pública, que además tiene controles y que habrá que fortalecerlo, pero no es solo en la universidad. En la Argentina y en mi provincia hay que administrar mejor los fondos públicos, independientemente de... Tiene que rendir cuenta, porque muchas veces... Totalmente. Y lo hablamos con Fernando, hoy hablamos con López Murphy, hablamos con economistas, en la radio lo mismo, que da la sensación como que a veces es como decir, no, es autárquico. Entonces no te puedes meter, pero sí son fondos públicos. No importa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenés la cola sucia? El hecho de que sea autárquico, que sea autónomo, ¿qué problema tenés si viene el Tribunal de Cuentas a decirte, mira, esto está malgastando vos, corregilo? Yo fui intendente en 2 oportunidades. ¿Y cuentas usted? Y con lo primero que me senté con la gente del Tribunal de Cuentas, porque además cuando terminaba mi gestión yo quería irme tranquilo a mi casa y no tener que ir después andar recorriendo los juzgados, como pasa mucho de lo que pasa por la administración pública, que de la noche a la mañana llegan con pocos recursos y terminan siendo millonarios. Y esto hay en todos los partidos políticos. Esto creo que es uno de los cambios que se tienen que hacer en la política argentina. Y no solo en el sector público, también en el sector privado. Porque para que haya un hecho de corrupción en la administración pública tiene que haber un privado que devuelva. O sea que no es solamente la cuestión pública. Por lo tanto, yo estoy absolutamente de acuerdo con la transparencia y que hay que auditar, hay que auditar. Me cuentan que
¿Usted cuando se iba a tratar el tema del aumento de las dietas se levantó y salió del recinto? ¿Es así? Es así porque no estoy de acuerdo. Pues no estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estuve ni estoy de acuerdo. Porque yo en esa sesión, si ustedes me permiten brevemente contar cómo fue el acontecimiento de la sesión anterior, cuando usted va a iniciar la sesión se vota una agenda de la labor parlamentaria. Correcto. Y en la agenda de los temas del día no estaba el incremento salarial para los senadores. Sí se había tratado anteriormente, inclusive había una nota que está firmada por senadores de todos los bloques para el tratamiento de modificar las asignaciones, las dietas de los senadores. Cuando a mí me preguntaron antes de la sesión qué opinaba, yo dije, no estoy de acuerdo porque es extemporáneo, no es el momento. Porque yo en la sesión planteé 2 temas. Uno que tenía que ver con el Fondo Algodonero, donde hay 7 departamentos de mi provincia que están en emergencia por sequía, y estar en emergencia por sequía significa que perdieron más del 50% de la producción. Y entonces, ¿cómo yo me veo, si estoy tratando eso en la sesión, cómo yo me voy a votar yo mismo un incremento de sueldo, de cualquier importe? Entonces le dije, yo no estoy de acuerdo. Bueno, en la sesión, en principio, no estaba ese tema. Avanzaron los temas. Antes de terminar la sesión, aparece de vuelta la posibilidad de que se trate sobre tabla. ¿Aparece en una reunión que tienen ustedes o aparece de la mano de Victoria Villarroel y lo pone arriba de su mesa? No. Aparece de la mano de un acuerdo de los distintos bloques. Ah, correcto. Es decir, que hay una reunión, los distintos bloques determinan, me cuentan que en esa reunión se decidió votar a mano alzada, por eso no fue nominal. Bueno, vos tenés dos formas, En forma nominal, cuando te identificás y queda tu voto registrado, y si no, de mano alzada. Cuando iba avanzando la sesión, antes que termine el último punto, yo me entero que iba a pasar eso. Entonces le volví a decir a los senadores de mi bloque y a los senadores de otros bloques. ¿Cuántos son del bloque radical? 13. 13. Le volví a decir que yo no estaba de acuerdo que en este momento se haya un incremento de dieta. Claro. Que no era el momento, porque además ya había hablado de la emergencia anteriormente en la sesión. Y entonces, para no, de alguna manera, quedarme presente y con mi presencia ratificar los 2/3, avalar los 2/3, decidí irme. Porque muchos se quedaron y no dijeron nada, porque yo sabía que era votación nominal y entonces no te iban a dar la palabra. Y entonces ahora no se sabe exactamente quién votó o no votó, porque no hay registro. Claro. Entonces yo decidí irme, porque no estuve ni estoy de acuerdo en este momento. ¿Eso quedó asentado que usted se retiró de la sesión? Claro, porque no estoy ahí, no estoy presente, yo no voté. Yo no formé parte del quórum. A pesar el castigo, a pesar de que hay muchas redes, de muchos periodistas que me ponen como que votó y me ponen mi nombre como que yo participé de la sesión. Yo no participé de la sesión. Bien, digo porque... Así que le agradezco la pregunta y la oportunidad para que de alguna manera pueda aclarar esta situación. Está bien. Es un tema que hay que aclarar porque una parte del periodismo, una parte muy importante del periodismo le cayó muy fuerte a los senadores y por supuesto esto se trasladó a la sociedad, que a través de las comunicaciones que hoy son frecuentes, a través de este aparato maldito, redes sociales, los castigaron realmente muchos y da la sensación de que son todos iguales. Y yo sé que muchos estuvieron en desacuerdo, se quedaron ahí, ¿sí? Bajaron los brazos, no levantaron la mano, se quedaron ahí, y usted dice que haberse quedado es un signo de aprobación a pesar de... Porque primero tenía que dar los 2/3, una mayoría especial para que entre en tratamiento el proyecto, y una vez que entra, porque no estaba en el orden del día, tenía que tener una mayoría especial. Tenida la mayoría especial, después se vota el proyecto y entonces se necesita mayoría simple. Yo, para no convalidar el tema de los 2/3, por eso me retiré, para que se sepa claramente que no estaba de acuerdo con... ¿Alguna posibilidad de rectificación ve? Porque hay muchos diputados que al otro día estaban desesperados. Uno de ellos, senadores, uno de ellos, Luis Juez, diciendo de que se sentía indignado, que lo mezclaban con todos, que él no quería saber absolutamente nada, que iba a presentar un proyecto para volver a los sueldos anteriores. ¿Usted cree que puede llegar a prosperar ello? Puede ser, pero como ya se conformó una mayoría especial de 54 senadores, yo lo veo bastante dificultoso. De todas maneras, es uno de los caminos. Así que veremos finalmente qué es lo que pasa y a partir de ahí veremos. Si no, si esto se ratifica, yo ya lo dije, yo voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la pandemia. Cuando teníamos pandemia, se juntó
en una resolución, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados y aumentaron los sueldos de diputados y senadores y a nosotros no nos consultaron. En aquel momento era Cristina. Exactamente. Sí. Y obviamente a nosotros nos castigaron porque obviamente como en el medio de la pandemia íbamos a aumentar nuestras dietas. ¿Sabe qué hice yo en ese momento? Doné el aumento. Bien. A los hospitales públicos de mi provincia, empezando por el que está en la cabecera de la Impenetrable en Castelli, llevando medicamentos, barbijo, mameluco, elementos de limpieza, porque en ese momento también teníamos el problema de que no sabíamos exactamente cómo comportarnos con el tema de la cuarentena, había muchos interrogantes, y entonces hice eso en ese momento. Y si ahora esto se ratifica, porque hasta ahora está ratificado por una mayoría especial, yo voy a hacer exactamente lo mismo hacia adelante. Ahora, así como hemos consultado lo estamos consultando a ustedes, hemos consultado a otros senadores que dicen, no, está bien lo que hicimos. Está bien porque si no quedaría librado ese camino para que lleguen al Senado de la Nación algunos con sponsors, otros representantes del narcotráfico. Usted lo habrá escuchado. Bueno, ese otro escenario, ¿sí? Fernando, que creo que también hay que debatir en algún momento. Yo creo que es necesario saber exactamente qué es lo que ganan los distintos estamentos y discutir una cuestión salarial homogénea para todos en base a las responsabilidades. Usted dice la administración pública. Exactamente. Y lo que significa para nosotros lo del interior, que tenemos que venir a Buenos Aires, alquiler, traslado, tenemos que recorrer el Chaco, yo recorro el Chaco, tengo oficina abierta que la pagamos nosotros. Yo recorro en mi vehículo, no tengo chofer en mi provincia, recorro en mi camioneta. Pero teme que pueda quedar una puerta abierta para que se filtren también representantes que estén sponsorizados o representantes de narcotraficantes. Fernando, digamos la verdad, política se hace con recursos. Si no tenés recursos es imposible hacer política y hacer campaña política. También no seamos demagógicos, digamos la verdad. Ahora, vuelvo a reiterar, en esta instancia, como está el pueblo chaqueño, yo hablo por los chaqueños y por mí, con el esfuerzo que están haciendo los chaqueños y los argentinos para de alguna manera soportar este ajuste que está haciendo el presidente para sanear las cuentas, no me parece que es el momento oportuno para... Usted sabe que ahora que dijo usted la política se hace con plata, un senador, creo que, déjeme pensar un momento, Pavel Troni, estuvo acá y dijo que vendió 2 campos en Formosa para poder hacer política. Puso la de Formosa, ¿y el que no tiene campo en Formosa no puede hacer política? ¿Es lobista entonces? No lo sé. Ahora, por eso digo de que hay que abordar la cuestión y hay que hablar con absoluta sinceridad. Y entonces tienen derecho a hacer política tanto aquellos hijos de productores, hijos de comerciantes, como los empresarios, como todo el mundo tiene la posibilidad de hacer política. Pero eso de que no se necesita recursos para hacer política es una mentira. Y entonces, y si vos tenés que administrar la cosa pública y no sos honesto, necesitas ¿cuánto? ¿Un año? ¿Hay cuánta gente que entró a la cosa pública y al año salen ricos, multimillonarios? Yo tengo varios ejemplos. ¿Por qué muchos no hablan con sinceridad, con su sinceridad? Y porque a veces uno no se anima a hacerlo, quiere hacer siempre lo políticamente correcto. Y entonces acá me parece que lo que hay que hacer es abordar las cosas como son. Porque después la gente, vos tenés que ayudar a la gente. Vos tenés que ir al interior, yo tengo que recorrer el Chaco. Yo tengo oficina abierta. Soy el único senador que tengo oficina abierta y atiendo con un equipo de gente mañana y tarde las demandas, porque hay entre 4 y 5 mil chicos que vienen a operarse por cuestiones de alta complejidad al Garrahan. Claro. Y hay padres de chicos que tienen ese problema que nunca vinieron a Buenos Aires. Y vienen acá y vienen a la oficina del Chaco y hay que atenderlo. ¿Sabés lo que significa para un chaqueño que no viajó nunca a Buenos Aires, que además tiene que venir con un hijo al Garrahan y muchas veces no tiene para el pasaje, no tiene para el transporte y la comida? No, ¿A quién cree que lo va a ver? Acá. ¿Y el alojamiento? ¿A quién cree que lo va a ver? Al senador. Exactamente. O al diputado. Exactamente. Bueno, estas cosas también en algún momento hay que poner arriba de la mesa y discutir y hablar con sinceridad. Me parece que es uno de los temas pendientes en la Argentina, ojalá se dé en algún momento, pero... Cuando se da un caso así, que alguien llega y le dice, mirá, la verdad, tengo un problema con mi hijo que no se puede tratar acá en el Chaco, lo tengo que llevar al Garrahan. Usted busca, por ahí alguna vez puso, ¿sí? Pero no puede poner para 5.000 pibes. No. Pero busca... No puede poner siempre. Claro, busca ayuda ¿en qué sectores? Básicamente en el gobierno provincial. En el gobierno. Independientemente ¿Y le responde? del color político. Sí, claro. Sí.
Porque además yo fui ministro y soy diputado nacional, y la gente de mi oficina tiene la instrucción que cualquier persona que viene en esas condiciones no le preguntamos de qué color político es ni de qué color tiene la piel. Porque se trata de un problema de salud. Se tiene que resolver. Esa es la prioridad. Perfecto, pero ¿se soluciona de inmediato o tienen que hacer largas colas? No, hay que hacer largas colas. Y en la situación que está hoy nuestra provincia es una de las cuestiones que está muy mal. Porque el presidente, bueno, mostró el mérito de equilibrar las cuentas. Ahora, yo soy de lo que cree que con el ajuste fiscal solo no alcanza. Bien. Porque no nos transfieren el fondo educativo, no nos transfieren el financiamiento para la caja previsional, que es de lo que estamos hablando que hacen las derivaciones, no nos transfieren fondo para la obra pública, ni aquella que está afectada con financiamiento externo. Le contesto como si fuera mi ley, no hay plata. Sí, está bien. Yo entiendo que no hay plata. No hay plata y hagan ustedes... Pero con el ajuste hagan ustedes un esfuerzo, reduzcan en la provincia excesos que debe haber. Me imagino yo, de acuerdo con el pensamiento, siendo yo mi ley, ¿no? Yo entiendo, Fernando, pero te quiero dar algunos datos duros para que razonemos juntos. El año pasado, yo estoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y peleé muy duro para que en el caso del Chaco se haga la devolución del impuesto a la ganancia con un fondo compensador. Porque el sueldo promedio en octubre del año pasado en el Chaco era 380.000 pesos la administración central. Y se eximió el impuesto a la ganancia hasta 2 millones de pesos. Nosotros, las provincias del norte, con el 66% de pobreza, financiamos el impuesto a la ganancia de las provincias del sur. Nos sacaron 3 masas salariales y hasta ahora no nos devolvieron. No nos dan el fondo educativo, no nos dan el fondo del transporte, no nos dan la plata. ¿Vuelve el impuesto a las ganancias? Sí, creo que vuelve, está en la ley de base, con otro nombre. Correcto, vuelve con otro nombre. ¿Usted formó parte de algún acuerdo, de alguna...? Con usted lo voy a hablar, porque con los libertarios no se puede hablar de negociación, porque ellos aborrecen esa palabra. ¿Hubo acuerdos, negociaron, va a salir la ley? Mira, nosotros desde el radicalismo estamos aportando, inclusive tomaron parte de nuestro proyecto de la reforma laboral, de que yo soy coautor. También teníamos el tema... Porque digo, ahí cuando se habla del radicalismo lo identifican a Lustó, y a Lustó, la verdad que al margen de si yo tengo mis diferencias con su estilo, con su manera, lo tomaron como Puchimol. A mí no me pareció bien todo lo que han hecho con Lustó en este último tiempo, ¿sí? Me parece que lo han hecho culpable de todo, y me parece que no es así, no corresponde. Tienen otro objetivo, que no tiene que ver con estas cuestiones de las que estamos hablando. Y ¿sabe qué, Fernando? Yo creo que el gran desafío de estos tiempos es encontrar consenso. Y sobre todo cuando vos tenés que administrar en crisis, no podés abrir tanto frente. Correcto. Yo tendría posibilidad de darle alguna opinión al presidente, le diría eso. Y nosotros queremos ayudar porque queremos que le vaya bien al presidente. Si le va bien al presidente, le va a ir bien a nuestros gobernadores. En el camino hay una figura que es el ministro del Interior, que tiene, se ve una capacidad de diálogo y de acuerdo y de charlar y de escuchar mucha más que la del presidente. ¿Alcanza con él? Tiene una gran voluntad el ministro y obviamente siempre ha bajado al Senado y se juntó con nosotros en reiteradas oportunidades junto a la... ¿Lo convence él a usted? Sí, es una persona de diálogo y yo creo que tiene muy buenas intenciones. Lo que pasa es que muchas veces no puede traer la respuesta que nosotros esperamos. Entonces me parece que por ahí pasan las cosas. Estuvo en Salta en la última reunión de los 10 gobernadores y se plantearon cuestiones centrales, por ejemplo el tema del financiamiento de las cajas previsionales que no fueron a la nación, que hay 13 provincias en la Argentina. Él aseguró de que eso se iba a hacer. Terminó la reunión en Salta y salió un comunicado del Poder Ejecutivo Nacional que no se iban a hacer las transferencias. Sí, él nos contaba, Franco, estuvo por acá y dijo que él no sabía qué hacer cuando llegó a Aeroparque, no sabía de qué manera responderle a todos ustedes. Yo participé y hablo con los gobernadores, porque nosotros ahora tenemos gobernador que pertenece a nuestro partido político en Chaco. Y los 10 gobernadores del norte querían tener previsibilidad. ¿Y sabe dónde tiene que darse la previsibilidad? Que es lo que obviamente yo estoy requiriendo, y el otro día presenté un pedido de preferencia que acompañaron los 72 senadores. Presupuesto 2024.
donde esté la estimación de recursos y la fijación de los gastos que va a pasar en educación. Pero acaba de contar López Murphy con nosotros hace un ratito nada más, que cuando fueron de la Comisión de Finanzas del Gobierno a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto, el representante del Gobierno habló del presupuesto del 2025. Se olvida del 2024. No, nosotros necesitamos... No va a poder ser. No puede ser para nadie, porque los inversores también están mirando cuál es el comportamiento. Vos sí sería un inversor extranjero, o un inversor argentino que tiene la plata afuera, o que tiene la plata en el colchón. Hablemos las cosas como son. ¿Vos pondrías tu plata en el sistema si no tenés un presupuesto? Se está ejecutando el programa de la gestión anterior. Seguro. Bueno, uno de los problemas que tenemos con la universidad es este. Exactamente. ¿Qué se hizo? El 27 de marzo se sacó un DNU para reformular las partidas del presupuesto para readecuar el tema inflacionario. Pero en principio se estaban mandando las partidas de las universidades en base al presupuesto 2023. Cuando usted lo escuchaba a Milei ayer, ¿lo escuchó? Sí, claro. ¿Cómo no lo voy a escuchar? Y cuando terminó, porque a veces uno tiene muchísimas ocupaciones y lo deja para después, déjame que... Bueno, pero lo escuchó. Sí. ¿Qué le pareció lo que le contaba? Me pareció bien que cuente los méritos de lo que él considera que están haciendo un gran esfuerzo, que además está haciendo un gran esfuerzo los argentinos, pero me faltaron cosas. Yo pensé que iban a hacer algunos anuncios más. Para los próximos 3 meses, como mínimo. Por supuesto, como mínimo. Para tener un grado de previsibilidad. Te doy un ejemplo concreto. Obra pública suspendida, fuente 11, financiamiento del presupuesto nacional, y obra pública con financiamiento del BID y la CAF demorada para que no se produzcan los desembolsos, para que no haya gasto. Entonces vos tenés que duplicaste el ingreso porque cambiaste el dólar de 400 a 800, el impuesto país se duplicó y las retenciones se duplicó, aumentaste los ingresos, achicaste el gasto. Obra pública suspendida. Supongamos que vos seas el gobernador de una provincia. ¿Hasta cuándo va a estar suspendida? ¿8 meses? ¿7 meses? Hay que sentarse y decir, mire, obra pública no va a haber por 8 meses. A partir de eso, le voy a dar 10 obras públicas a los gobernadores para que ustedes miren a ver qué posibilidad de sacar un crédito. Olvídese de la obra pública con Milei. Obra con apuesta privada. Está bien, pero escúchame. Perfecto, perfecto. Bueno, te voy a contar algo. Castelli es el último pueblo hacia el impenetrable chaqueño. Ya sé lo que me vas a preguntar. ¿Vos creés que alguien va a invertir ahí? Escúchame, hay 250 kilómetros de tierra, se genera energía en Pompeya con usinas térmicas, hay que llevar combustible. Si no tenés combustible te quedás sin luz. Y no tenés asfalto. Si vos no llegás con el combustible te quedás sin luz. ¿Quién cree que te va a hacer obra pública la chilena para cobrar por peaje ahí? Si no te hace el gobierno, si no te hace el Estado. Seguro, entonces, seguro. La Argentina tiene tanta inequidad y nosotros los que vivimos en el norte, y yo que nací en el interior del Chaco, me quiero quedar en el Chaco. Ahora quiero tener igualdad de oportunidades, quiero tener infraestructura como tiene el país central, quiero que pongan en marcha la hidrovía Paraná-Paraguay para que nosotros podamos desarrollar nuestros puertos hacia adentro y bajar el costo logístico. ¿Vos creés a dónde va a venir a invertir primero el capital extranjero en la Argentina? Ahí. ¿A dónde? En el centro del país, claro, donde puede recuperar por otros mecanismos. Y está bien porque los empresarios están para ganar plata. Yo no estoy en contra de eso. Entonces, yo creo que el Estado no tiene que ser un Estado exagerado. Ahora, nosotros no podemos vivir sin Estado. No tan dogmático como es el presidente de la República. Entonces, nosotros que queremos está demostrando con algunos iguales, hechos necesitamos del Estado. Digo que con algunos hechos se está demostrando, los disimula bastante bien, que él retrotrae muchas de las medidas que tomó de shock y yendo demasiado rápido. Sí. En algún momento le han dicho, hasta acá tenés que volver. El propio Fondo Monetario Internacional sacó un documento que yo nunca creí que lo iba a sacar. El propio ministro de Economía dijo... El Fondo Monetario sacó un comunicado que tenga en cuenta las cuestiones sociales. Sí, y el propio ministro de Economía, cuando nosotros nos preguntábamos, ¿hasta cuándo aguanta la sociedad? Acá nos preguntábamos con Mariano, y el primer argentino que salió para decir paren porque están batallando o atacando a la clase media fue el ministro del Interior, el ministro de Economía, Caputo. ¿Sí? Bueno, por eso entonces yo digo de que se está haciendo un gran esfuerzo. Obviamente esta gestión recién se comienza. Cualquier presidente que ganaba el año pasado en las elecciones iba a tener que achicar las cuentas públicas y tratar de fortalecer la economía. No había otro camino. No podíamos seguir con esa emisión monetaria y con esa inflación, está claro. Pero me parece que lo antes posible habría que acelerar y poner en marcha la producción
poner en marcha un plan económico, de estabilización económica, y creo que el gran desafío que tiene el presidente Milei hacia adelante es el presupuesto 2024. Perdóneme, porque es una noticia de último momento que me están dando y es muy importante, que la desconcentración se está haciendo pacíficamente, bueno, porque siempre se temió que hubiera problemas, alertó la ministra y bueno... Bueno, felicitaciones a los argentinos, sí, a todos. Exacto, a todos. Felicitaciones a los argentinos. Esto para tranquilizar, porque muchos jóvenes fueron y están volviendo, y de noche, y en medios públicos. Entonces, de acuerdo con las informaciones que me entregan, espero que en lugares más alejados no pase absolutamente nada, y esto lo quería comentar antes de agradecerle por estar aquí, invitarlo para dentro de poco, para poder seguir charlando de los problemas de la provincia, de los problemas en general que tiene la nación, porque son muchos, un país que, no digo que están refundando, es un país que tiene una continuidad. Después de haber cometido todos nosotros muchísimos errores, estamos tratando entre todos de rectificar esta situación. Fernando, yo estoy en la comisión de DNU, de seguimiento de los trámites legislativos, en la comisión de DNU, que está poniéndose en marcha, así que me gustaría en algún momento venir a hablar un poco de eso, que es un instrumento importantísimo de los presidentes. Entre nosotros dos, ¿sale la ley ómnibus? Sí, sale. Yo creo que sí. ¿Salen diputados y salen senadores? Sí, yo creo que sí. Puede haber algunas correcciones, que siempre hay opiniones. Porque ¿sabes qué pasa también, Fernando? Una medida, por ejemplo, la retención del 15% para el tema de alguna economía regional. No impacta de la misma manera en Pampa del Indio, Chaco, que en Córdoba. Por supuesto. Entonces nosotros, yo que tengo el rol de defender mi provincia, no puedo pensar igual que, aunque la medida sea la misma. Entonces eso también hay que entender cuando se manda una ley de carácter general para toda la Argentina. ¿Cuándo volvamos a vernos? ¿En poco tiempo? ¿Cómo no? Le voy a hacer una propuesta. Bueno. Llévense la capital federal de acá. Van a entender... usted sabe que va a ser una sola figura para la gente, es una figura, pero es un cambio trascendente para la Argentina. Sin duda. Gracias. Comparto con ustedes. Es un placer. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. A ustedes muchísimas gracias. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Que la pasen bien.